el 11S en el año 2001, la crisis bancaria de 2008 o hasta la reciente crisis del COVID-19 en 2020. Vamos a ver primero qué tienen que ver estos acontecimientos, y es que todos siguen algunos patrones en común. Son acontecimientos que han cambiado los paradigmas de nuestra realidad. Sucesos aparentemente inesperados que no se podían prever, pero que a posteriori siempre le encontramos alguna explicación. Esto es un ejemplo de lo que Nicolás Nassim Taleb acuñó como concepto de los cisnes negros. Vamos a ver qué características tiene que tener un acontecimiento para que se considere un cisne negro. Rareza, que esté fuera de las expectativas normales, que podemos considerar como probables, que produzca un gran impacto y que, pese a ser un evento raro, la naturaleza humana, que esto es un sesgo cognitivo que tenemos, podamos explicarlo a posteriori, podamos dar explicaciones, haciéndonos creer erróneamente que era un suceso predecible cuando no lo era. Y es que si miramos la historia, todos los grandes avances han surgido de cisnes negros. No han surgido en base a evoluciones, sino han surgido en base a cambios de paradigma. Aquí es donde tenemos el primer aprendizaje, y es que tenemos que entender que vamos a tener que pasar por estos determinados sucesos que van a pasar y que no los vamos a poder predecir. Más adelante veremos cómo podemos hacer estrategias para que, aunque si bien no podamos predecirlos, no nos afecten de manera negativa o incluso nos afecten de manera positiva. Vamos ahora a comprender exactamente por qué el cisne negro es un suceso que nosotros no podemos predecir, aunque nos creamos que sí. Para empezar, tenemos que ver la diferencia entre los tipos de determinados de datos. Los tipos de datos podemos clasificarlos en dos categorías que Nassim Taleb clasifica como mediocristán y extremistán. Los datos de mediocristán se pueden contestar con un sí o con un no, pero los datos de extremistán no. Así, por ejemplo, los datos de mediocristán no tienen varianza dentro de un determinado límite. Así, yo puedo decir que mi peso podría ser un dato de mediocristán porque no puede oscilar en valores anómalos, es decir, yo puedo pesar como mínimo 40 kilos, pero como máximo 100 o 120, no se puede pesar más. Pero, en cambio, a la pregunta de ¿eres rico?, aquí ya no podemos contestar con un sí o con un no. Esto es un dato de extremistán. Aquí podemos sufrir variaciones anómalas. Determinados datos que sean muy inferiores o muy elevados respecto a la media. En mediocristán, ningún dato va a cambiar de manera significativa la media de una determinada muestra. Mientras que en extremistán podemos encontrar determinados valores que cambien completamente la media de la muestra. Así, nosotros podemos coger el dato, por ejemplo, del número de libros vendidos por autores. Este es un dato de extremistán porque, si bien podemos poner la media en 1000 ejemplares por autor, pueden haber determinados autores, como J.K. Rowling, que vendan millones de copias y ya se desconfigure la media. Esto es importante entenderlo porque los cisnes negros solo se producen en extremistán. Ahora vamos a ver por qué se producen estos eventos. ¿Por qué no podemos predecirlos? Lo primero es el error de confirmación, que nos dice que la ausencia de pruebas no es una prueba en sí misma. Es decir, no podemos fiarnos en el pasado para predecir el futuro. No podemos decir, como esto se ha comportado de una determinada manera durante mucho tiempo, se va a comportar siempre así, porque no es verdad, es un error de confirmación. Esto se ve muy claro también en la vida del pavo. Aparentemente podríamos pensar que la vida del pavo es genial, vive muy bien durante muchos días, lo cuidan, lo alimentan. El pavo se piensa que vive en el mundo ideal, que es todo perfecto. El pavo ha caído en el error de confirmación, porque ha pensado que, como no tengo ninguna prueba de que mis amos sean malvados, mis amos no son malvados. Por tanto, esto es un error. ¿Y qué pasa? Que llega el día de Acción de Gracias y el pavo muere. Esto es lo que podríamos considerar como un cisne negro. Y lo que realmente está pasando es que el pavo confunde la ausencia de pruebas con tener realmente una prueba de ausencia. Es decir, tener alguna prueba de que sus amos son malvados. La falacia narrativa. La falacia narrativa nos dice que nosotros no contamos la historia tal y como ha sido realmente. A nuestro cerebro le encanta contar historias. Por tanto, nosotros cuando vamos a narrar la historia de nuestro pasado, generalmente la solemos contar de forma narrativa, omitiendo detalles que pueden ser importantes. A nuestro cerebro le gusta encontrar patrones, y la falacia narrativa viene justamente aquí, en el que nosotros la manera que tenemos de transmitir la historia es en base a historias. Nos gusta tener explicaciones a los hechos que han pasado. Si te fijas, toda la historia que te habrán contado, sabemos exactamente, o suponemos que sabemos exactamente,
esto ha pasado por una determinada cosa, es decir, podemos relacionar perfectamente las causas con los efectos, cuando esto realmente no está tan claro ni muchísimo menos. Nuestra predilección por las historias frente a una realidad objetiva, la que nos impide ver realmente cómo fue el pasado. La falacia narrativa nos impide ver la historia de manera objetiva. Hay que comentar que cuanto más se resume un hecho, más orden se pone y menor es lo aleatorio. Es decir, nosotros no estamos reduciendo la probabilidad por esta simplificación y excluimos la probabilidad del cisne negro. La narratividad nos hace excluir los sucesos importantes, las causas de los cisnes negros. La memoria funciona de manera que nosotros recordamos el suceso y sin darse cuenta vamos moldeando la historia, alejándola de los hechos reales. Aquí también tenemos que comentar que existen dos tipos de cisnes negros, dos tipos de sucesos raros. Serían aquellos que pueden parecer probables, pero hay otros en los que a nadie se le ocurriría comentar porque nos tomarían por locos. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría comentar en público que podría venir una pandemia mundial? Absolutamente a nadie. Esto explica también por qué los seguros más contratados son aquellos en los que se nos asegura contra pequeñas cosas más que contra aquellas mayores cosas que nosotros no los tenemos en nuestro radar y por tanto los vemos como más improbables cuando tienen exactamente la misma probabilidad. ¿Cómo podemos evitar caer en la falacia narrativa? La única manera de poder evitar caer en la falacia narrativa es cuestionarse la historia. Tener en cuenta que no siempre nosotros vamos a poder correlacionar de una manera perfecta las causas con los hechos y que la experimentación tiene que reinar sobre la narración. Las pruebas silenciosas. Hay muchos estudios en los que se estudia a un determinado grupo y se sacan conclusiones, se extrapolan conclusiones acerca de ellos. Por ejemplo, se estudian a determinadas celebridades y se ven ciertos rasgos en común en este estudio. Pues, por ejemplo, correr riesgos, tener coraje, tener valentía, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no se está haciendo caso a las pruebas silenciosas. Es decir, nosotros estamos estudiando un grupo de éxito, pero tenemos que echar también una mirada al cementerio. ¿Cuáles son aquellas personas que exactamente con las mismas cualidades no han llegado a ese punto? Como no han llegado a ese punto, no forman parte del grupo de estudio y por lo tanto tenemos un estudio sesgado. Y habrá mucha gente que no haya conseguido llegar a ese determinado nivel aún teniendo exactamente las mismas cualidades. Y es que puede haber algunas diferencias en las destrezas, pero realmente lo que separa a unos de otros en su mayor parte es suerte. No olvidemos que la suerte tiene un papel fundamental a lo largo de la historia y a lo largo de todos los acontecimientos. De forma parecida como ocurre con la falacia narrativa, las pruebas silenciosas, aquello que olvidamos en una narración aparentemente coherente, puede ocultarnos los cisnes negros. Cuando saques una determinada conclusión o extrapoles conclusiones acerca de un determinado tema, evita caer en este sesgo y tener en cuenta solamente a aquel grupo que le ha ido bien y tener en cuenta a toda la población. El argumento del punto de referencia nos dice que no hay que computar las probabilidades desde la posición ventajosa del jugador que gana, sino desde todos aquellos que empezaron desde el grupo desde el principio. Y es que creemos que es más inteligente buscar un porqué que aceptar simplemente el azar. Nuestro cerebro le cuesta mucho aceptar el azar y que las cosas pasen porque sí. Pero es posible que realmente ante un determinado hecho no exista realmente un porqué. Y como nuestra mente no lo suele aceptar bien esto, nosotros creamos una falsa explicación que favorece la ocultación de los cisnes negros. La falacia lúdica. La falacia lúdica se trata de que pensamos que podemos estimar las probabilidades futuras cuando realmente nos pensamos que podemos predecir, pero no podemos predecir nunca nada. Esto nos hace creer que tenemos el control, como por ejemplo un casino cuando cree que lo tiene todo controlado. En la vida real, el cisne negro se oculta detrás de los desconocidos desconocidos, es decir, los factores que no hemos tenido en cuenta, que no sabemos. Pero realmente luego, de manera teórica, vemos los cisnes negros como desconocidos conocidos, lo cual es una falacia, porque eran desconocidos desconocidos. Así, la falacia lúdica, por ejemplo, se puede ver muy claro en el caso de un casino. En el caso de un casino, el jefe del casino ya tiene estimadas las probabilidades determinadas de sus jugadores, es decir, él sabe que para cada X partidas hay determinadas probabilidades de que salgan un tipo determinado de combinaciones. Pero esto nos hace creer que estamos bajo control, es decir, que no puede pasar absolutamente nada que varíe nuestro plan. Pero aquí no se están teniendo en cuenta otros factores como por ejemplo que haya un robo, que no se pueda abrir, por ejemplo, que la gente no vaya al casino. Estos son determinadas cosas que no se han predecido y por tanto van a afectar al resultado final.
Por tanto, ten en cuenta que siempre van a haber factores desconocidos que no sabes que están ahí. Muy malos predeciendo. Es que los seres humanos en general pensamos que podemos predecir bien, pero en realidad somos fatal, somos muy malos para predecir. ¿Por qué? Vamos a intentar dar algunos motivos para ello. Lo primero es por demasiada información. Un experto tiene tanta información que se puede llegar a confundir el ruido con la información vital. Por tanto, hay muchas veces que cuando tienes mucha información esto es negativo para hacer predicciones. Nuestras ideas son pegajosas y es que nos cuesta deshacernos de nuestra idea. Esto se puede combatir con falsar. Falsar consiste en intentar tirar una idea nuestra, es decir, intentar que no sea verdad, ver qué argumentos pueden haber para que nuestra idea no sea correcta. Y hay muchos expertos que no aciertan no porque no sepan suficientemente de lo suyo, sino porque no tienen en cuenta todos los campos y todas las variables que pueden afectar a su campo. Los expertos son personas que tunelan, es decir, que son expertos en un determinado campo, pero no son expertos en otros campos que podrían afectar también a su campo. Hay determinados campos en los que hacer tunelaje es bueno porque esto nos ayuda a eliminar muchísimo ruido y a centrarnos en lo que realmente nos interesa. Pero hay algunos otros campos que se correlacionan tantas áreas que es imposible poder predecir. Por tanto, esto también oculta los cisnes negros y explica por qué los expertos son incapaces de poder hacer predicciones, sobre todo en áreas que pueden influir muchos campos. Y es que tenemos una tendencia natural a escuchar a los expertos, a confiar en personas especializadas en un determinado campo, aunque hemos visto que en datos como los que hay en Extremistán es imposible que hayan expertos, porque un determinado dato puede cambiar toda la muestra. El error de confirmación, este es el sesgo más común de todos. Pensamos que vivimos en un mundo más explicable y comprensible de lo que en realidad es. Aceptamos mejor las ideas que nos son más comprensibles a nosotros, las que están más relacionadas con nuestra experiencia, con nuestras opiniones, y nos suele costar aceptar opiniones que son contrarias a nuestro pensamiento. Tenemos tendencia natural a fijarnos en aquellos hechos que confirman nuestras vivencias, experiencias o conocimiento. Y aquí hemos visto que somos muy vulnerables al cisne negro. Para ello, una manera de contrarrestar esto sería no hacer afirmaciones en base a creencias positivas, sino intentar falsar, es decir, como hemos visto antes, intentar hacer afirmaciones negativas. Y es que nos podemos acercar más a la verdad haciendo afirmaciones negativas que positivas. Así, por ejemplo, si decimos que solo existen cisnes blancos en todo el mundo, podemos decir que no existen cisnes negros. Por tanto, si se encuentra un solo cisne negro, ya esa hipótesis quedaría invalidada. Por tanto, es una manera más fácil de acercarse a la verdad objetiva. El sesgo de confirmación es uno de los sesgos más inculcados que tenemos y es uno de los más complicados que tenemos para combatir. La mente es incapaz de aceptar la idea de impredecibilidad. A todo tiene que buscarle causas, pero como vemos muchas veces, o bien están ocultas o bien no podíamos predecirlas. Este ha sido el vídeo acerca de los cisnes negros. Hemos visto por qué se producen, qué es un cisne negro y qué cosas podemos hacer para, en función de la causa en la que produzca el cisne negro, poder actuar. Pero en el siguiente vídeo veremos una estrategia concreta que nos propone Nassim Taleb en su libro Cisne Negro. Sí, es un libro súper recomendado si quieres ver más información acerca de este tema, pero ojo porque es bastante denso, no es para todos. En el siguiente vídeo veremos la estrategia de la antifragilidad, que es la estrategia por excelencia para salir reforzado de los cisnes negros. Mientras tanto, coméntame qué te ha parecido este concepto. Nos vemos en el siguiente vídeo.